¿Cuál es la diferencia entre karma y ley de causa y efecto? Bienvenidos a una nueva entrega del programa Luces para el Alma, un espacio creado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, que busca la divulgación de la doctrina espírita a partir de las inquietudes de todos nuestros suscriptores. Hoy tenemos un tema muy interesante y hemos invitado a nuestra compañera Diana Barraza. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias. Bueno, muchas personas se preguntan, o en el medio espírita o a nivel general, hablan del karma, pero los espíritas hablamos de la ley de causa y efecto. Diana, ¿cuál es la diferencia? ¿O qué es karma y qué es ley de causa y efecto? Sí, bueno, sí, Víctor, este es un tema bastante interesante que tú muy bien dices, que en el argot, digamos, popular, en las conversaciones cotidianas, nosotros tendemos un poco a confundir y hoy vamos a tratar este tema a partir de la doctrina espírita, lo que nos enseña el conocimiento espírita. Y la palabra karma es una palabra que viene de una lengua antiquísima asociada con religiones orientales, asiáticas, como el budismo, el hinduismo, el jainismo, que trata o es relativa, se puede decir literalmente, a una definición de los hechos. Y cómo estos hechos tienen una consecuencia natural en el ser humano, ¿ya? Y la doctrina espírita, bueno, no acepta, digamos, este concepto, digamos, como literalmente, sino que respeta esas raíces profundas que aportan estas religiones, pero que nosotros llamamos ley de causa y efecto, es decir, todos nuestros actos, pero también nuestras intenciones y nuestros pensamientos tienen unas consecuencias naturales, pero esas consecuencias naturales no siempre son como un castigo, ¿ya? Como un castigo, como algo definitivo, y eso es lo que nosotros tratamos de explicar en la doctrina espírita. En la pregunta 132 del Libro de los Espíritus nos dicen que precisamente nuestra encarnación está compuesta por todas esas situaciones, esos hechos que venimos nosotros a vivir como perfeccionamiento en esa evolución como espíritus, y también traemos a veces misiones, pero también podemos traer expiaciones. Ya, o sea, nada de lo que acontece en nuestra vida es al azar. Ya todo se desprende precisamente de todas esas decisiones, pero la ley de causa y efecto la entendemos mucho mejor como una consecuencia también de la justicia divina, o sea, que va acompañada también de nuestro libre albedrío y de esa misericordia de Dios en algunas de estas situaciones. Detrás de cada una de las palabras siempre existe una conceptualización. Es bueno ubicarse en los contextos de donde salen estos términos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia principal entre karma y el término ley de causa y efecto acuñado por la doctrina espírita? Eso muy bien. Si nosotros entendemos karma, como yo lo decía ahorita, no con el sentido profundo que nos aportaban estas religiones orientales, sino que lo entendemos de pronto como una justicia automática, inmediata, hicimos tal cosa, ¿verdad? Entonces, mira, ese es el karma, como un castigo, te pasa esto porque ese es tu karma. O también lo vemos como si hiciste esto, vas a tener que sufrir aquello, ¿ya? Que es lo que la connotación que popularmente podemos darle. Pero la ley de causa y efecto tiene un enfoque completamente diferente. Y a partir precisamente de las preguntas 859, 860, 861 del Libro de los Espíritus nos dice pues que nosotros elegimos nuestras pruebas. O sea, todos venimos con unas programaciones espirituales y nosotros elegimos el género de las pruebas que queremos vivir. O sea, no todas las situaciones con el detalle, pero sí esas situaciones que nos van a permitir evolucionar. Entonces no es como un destino trágico, ¿verdad? Sino que a partir de lo que yo necesito en mi evolución espiritual,
así son el tipo de pruebas que voy a vivir. Entonces, el enfoque es digamos, la diferencia entre esos dos términos. Entonces no es castigo, pero sí es educación espiritual, ¿verdad? Así es, no es un castigo, el espiritismo pues rechaza, digamos, esta palabra. Es educación, siempre si hay un aprendizaje detrás de cada una de las situaciones que nosotros vivimos. En la pregunta 1009, también del libro de los espíritus y en el Evangelio según el espiritismo, en el capítulo 5, dice que muchos de nosotros elegimos unas pruebas como espíritu cuando estamos en el mundo espiritual porque nos van a servir para evolucionar muy rápidamente o más, digamos, desde el punto de vista que pueden ser difíciles, pero que como espíritu vamos a evolucionar más rápido. Y a veces nosotros pues nos imponemos unas pruebas difíciles. Hay personas que tú las oyes en el día a día de que como que todo me sale mal. ¿Ya? ¿Qué habré hecho yo para merecer este tipo de cosas? Y el libro de los espíritus nos dice de que estas personas muchas veces eligieron esas pruebas para aprender paciencia, para aprender resignación, ¿ya? Y es eventualmente como se pueden sentir porque pidieron vivir ese tipo de pruebas. No hay nada que nos llegue que no nos corresponda, Víctor, ¿ya? Muchas de estas cosas nosotros mismos las elegimos antes de venir acá a la tierra. Pero con eso, Diana, no nos estás hablando allí de un fatalismo en la ley de causa y efecto. Así es, no, este fatalismo no, digamos que no existe. Nosotros hay un ítem dedicado precisamente a la fatalidad en el libro de los espíritus que podemos encontrar desde la pregunta más o menos 852 a la 871, más o menos 872, y nos habla de que la fatalidad no existe. O sea, la fatalidad para nosotros puede ser el nacer, el desencarnar. Todos tenemos que pasar por esos dos aspectos en nuestra vida. Y el maestro Kardec nos añade uno más, que dice que nuestra fatalidad es el bien. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque nosotros como espíritu siempre nuestra tendencia es a progresar. Entonces, ese fatalismo absoluto no existe. Nosotros elegimos una prueba, personas comunes y corrientes eligen la misma prueba y tú ves que uno la supera, aprende de esa prueba, pero de pronto el otro se revela o muestra como resentimiento. Entonces siempre son oportunidades para nosotros aprender de esos desafíos y salir adelante. Siempre es un mecanismo pedagógico de evolución, pero nunca debemos verlo como en un fatalismo, como que en un destino que ya está trazado y que debemos vivir. Hay cosas experiencias que vivimos en la vida que hemos creado en esta misma existencia, pero hay situaciones de las cuales habla el espiritismo que vienen del pasado. ¿Qué papel juega la reencarnación en este tema que estamos hablando en el día de hoy? La reencarnación juega un papel muy importante porque ahí se traduce realmente lo que es la justicia divina. Nosotros en una existencia, en una sola encarnación, no alcanzaríamos de pronto a reparar todos aquellos errores que nosotros cometemos. Y es precisamente a partir de la pregunta 166 hasta la 222 que se nos habla de un tema bien importante para todos nosotros, que es la pluralidad de existencia. Y cómo esta pluralidad de existencia es la traducción de la justicia divina, que nos da múltiples oportunidades en sucesivas encarnaciones, precisamente para superar, digamos, todos esos desafíos que en una sola existencia no podríamos reparar, no podríamos, digamos, aprender, y se nos dan esas oportunidades. En el libro del cielo y el infierno también muchos espíritus nos dan sus testimonios de que muchas encarnaciones, por no tomar, digamos, el camino correcto, por no revisar bien sus actuaciones, cometieron muchos errores que hicieron daño a ellos mismos o hicieron daño a otras personas. Y que a partir de la reencarnación fue que pudieron tener el tiempo como para que por ellos mismos, por su propio mérito,
superar todos esos errores y comprender por qué estaban viviendo esas situaciones. Entonces es bonito porque la doctrina espírita nos enseña cómo a partir de algo que debemos creer porque es así, reencarnamos es con un fin pedagógico, nunca como castigo. Y también vemos que hay una parte emocional en todo esto, una parte psicológica. ¿Qué relación podríamos ver o una perspectiva psicológica alrededor de la ley de causa y de efecto? Las cosas que emocionalmente cargamos y cómo las vivimos. ¿Qué relación podríamos encontrar? Así es, sí, hay un componente psicológico muy importante. En la pregunta 621 del libro de los espíritus nos dicen que las leyes de Dios están escritas en nuestra conciencia. Todos como espíritus venimos simples e ignorantes, carecemos de ciencia, carecemos de conocimiento, de experiencia, pero poco a poco lo vamos logrando y tenemos desde que fuimos creados tantas actitudes para el bien o como para el mal. Cuando transgredimos esas leyes divinas que están en nuestras conciencias, podemos sentir algo de culpa, remordimiento, cuando empezamos a comprender de que actuamos mal. Y nuestra mentora Juana de Ángelis profundiza mucho más todo sobre esa dimensión psicológica cuando nos dice que cuando nos alejamos de las leyes divinas podemos crear ciertos desequilibrios interiores, podemos tener como unos desajustes, ¿verdad? Y eso pues nos va a causar también dolor. En el momento en que nosotros comenzamos nuestra reforma íntima, comenzamos a reparar, a pensar más sobre nuestras actuaciones, otra vez nos vamos acercando a las leyes divinas. Entonces, ellas están escritas en nuestra conciencia, están con nosotros y ese es un componente, como tú bien lo decías, psicológico, que va a permear siempre nuestra estructura emocional. Y también son como una brújula que nos indica cómo debemos comportarnos. Sí, la idea de este programa, Diana, es entender que cuando utilizamos un término hay una fuerza también a nivel psicológico de cómo lo comprendemos. ¿Cómo debería el espírita expresarse? Cualquier persona, cuando tenemos ya claro cuál es la diferencia entre karma y ley de causa y efecto. Así es, bueno, cualquier persona y especialmente nosotros como espírita nunca vamos a decir este es mi karma. O sea, no vamos a utilizar como con esa, como que con un significado como pasivo, sino más bien el espírita siempre se va a preguntar más que el por qué me sucede esto o aquello, es para qué, ¿verdad? ¿Qué aprendizaje todavía no logro obtener de esta situación? ¿Cómo a partir de la ley del amor yo puedo superar esto? ¿Ya? Y esa es la pregunta que debemos hacernos todos los días. Por eso el maestro Kardec bien nos enseñó una frase que a nosotros nos gusta, y es que se conoce al verdadero espírita no por su perfección, sino por todos esos esfuerzos que hace diariamente para superar sus malas inclinaciones, sus malas tendencias, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros al final es lo que buscamos. Para finalizar, Víctor, lo que realmente diferencia la ley de causa y efecto del karma es que la ley de causa y efecto no busca hacernos sufrir. Ya la ley de causa y efecto lo que nos ayuda es o busca es que nosotros comprendamos todas esas situaciones que nos pasan. ¿Por qué? Porque con esa comprensión, con ese conocimiento adquirimos un poquito de luz, ¿verdad? Que nos guía, que nos ayuda a ser mejores. Y ese conocimiento es lo que realmente nos va a hacer mucho más conscientes, responsables, conscientes de nuestros actos, y esto se va a traducir en una verdadera libertad espiritual, libertad moral, libertad para actuar cada vez más conforme a esas leyes divinas. Ay, muchas gracias por todas estas anotaciones, Diana, que nos haces a través de este interesante tema y que estamos descubriendo hoy a través de este programa, de que junto a las vivencias que tenemos para reparar las situaciones dañinas del pasado, son a través del amor. Así ¿Sí? es. Y todos tenemos la oportunidad de transformar nuestras vidas.
Por eso te agradecemos Bien. mucho por este espacio que nos has dado y los invitamos a que sigan aquí con nuestro programa Luces para el Alma, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para notificaciones, nos den un like o un me gusta para que este programa llegue a muchas más personas. También, si tienes alguna pregunta, como muchos nos las escriben y hacemos esta clase de programas a partir de sus inquietudes, pueden anotarlas allí abajo, allí en nuestra cajita de comentarios, y con gusto podemos responderlas a través de un programa. Los invitamos también a que conozcan nuestra obra social ingresando a www.fundacionremansodeamor.org. Mil gracias siempre por su sintonía y los esperamos nuevamente en Luces para el Alma. Hasta pronto.